Hay algo que este hombre no sabía cuando subió al avión que lo deportaba de vuelta a El Salvador. No sabía que un tribunal ya lo había juzgado. No sabía que un juez ya había leído su nombre en voz alta en una sala de San Miguel. Y no sabía que mientras él creía seguir siendo un fantasma escondido en algún rincón de Estados Unidos, en su país ya lo esperaba una condena de 42 años con su nombre y apellido escritos encima. Lo condenaron sin tenerlo. Lo sentenciaron con la silla vacía. Y el día que el avión tocó suelo salvadoreño, esa sentencia llevaba más de un año esperando con una paciencia que da escalofríos a que él bajara por la escalerilla. Se llama Elmer Vladimir Rivas Ayala. Lo señalan como pandillero de la Mara Salvatrucha y su historia es la prueba de que en El Salvador ya se puede juzgar y sepultar a un criminal aunque esté a miles de kilómetros escondido detrás de otra frontera. Si te interesan las capturas, las condenas y los operativos más impactantes contra las estructuras criminales de El Salvador, suscríbete ahora mismo al canal, porque este caso conecta un vuelo de deportación con uno de los crímenes más atroces que ha documentado la Fiscalía salvadoreña en los últimos años, y con un motivo detrás que te va a helar la sangre. Vamos al momento exacto en que su suerte se acabó. Es 22 de julio de 2026. Un vuelo procedente de Estados Unidos aterriza en El Salvador cargado de deportados. Gente que fue expulsada del país donde había buscado rehacer su vida o esconderla. Entre todos esos pasajeros baja un hombre de aspecto común, uno más en la fila, alguien que en teoría solo estaba volviendo a casa contra su voluntad. Pero a ese hombre en particular lo estaban esperando, porque no era la policía de migración de rutina la que vigilaba esa llegada, era inteligencia policial. Agentes que ya sabían quién venía en ese avión, que tenían su nombre marcado, que llevaban tiempo esperando este momento exacto. En cuanto verificaron su identidad, la pantalla confirmó lo que ya sospechaban. Sobre Elmer Vladimir Rivas Ayala pesaba una orden judicial vigente emitida por un juzgado de San Miguel por los delitos de homicidio agravado y organizaciones terroristas. Lo detuvieron ahí mismo, en el aeropuerto, antes de que pudiera dar un solo paso hacia la libertad que creía recuperar. La deportación que Estados Unidos ordenó para sacárselo de encima terminó siendo el mecanismo que lo entregó directo y sin escalas a la justicia salvadoreña. Las autoridades lo perfilaron con un dato y un alias: Onboy, de la MS-13, conocido como Pirata. Y aquí es donde la historia deja de ser una captura más y empieza a apretar de verdad, porque cuando uno rastrea ese nombre completo en los registros judiciales de El Salvador, aparece algo que le pone la piel de gallina a cualquiera. Un Elmer Vladimir Rivas Ayala, con esos mismos dos delitos exactos, homicidio agravado y organizaciones terroristas, reclamado por ese mismo departamento San Miguel, ya había pasado por un tribunal un año antes y había salido de ahí con una condena. Déjame contarte ese juicio porque es el corazón de todo lo que estás escuchando. En junio de 2025, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel dictó sentencia contra 15 miembros de la Mara Salvatrucha. Y entre esos 15 nombres estaba el de Elmer Vladimir Rivas Ayala, condenado a 42 años de prisión por un homicidio agravado y por organizaciones terroristas. 42 años. Pero hay una palabra en ese expediente que lo cambia todo. Una palabra técnica que esconde una historia completa. En la sentencia, junto a su nombre, aparece la condición de rebelde. Rebelde, en el lenguaje de los tribunales salvadoreños, significa una cosa muy concreta. Significa que el acusado no estaba presente, que lo juzgaron en ausencia, que mientras el juez escuchaba las pruebas, valoraba los testimonios y finalmente leía la condena, la silla de ese hombre estaba vacía porque él andaba prófugo. Prófugo con toda probabilidad en el mismo país del que lo acaban de deportar, Estados Unidos, escondido al otro lado de la frontera norte, mientras en su tierra lo enterraban en 42 años de cárcel sin que él siquiera se dignara a aparecer. Y ahora las dos piezas encajan con una precisión que hiela. Un Rivas Ayala condenado en ausencia en 2025 porque estaba prófugo. Un Rivas Ayala capturado en 2026 al ser deportado a Estados Unidos, reclamado por el mismo juzgado y por los mismos delitos. La lectura que salta a la vista de esos registros es que la sentencia y el hombre por fin se encontraron, que la condena dictada con la silla vacía por fin tuvo a quien sentar en ella. Conviene aquí frenar un segundo y ser honesto contigo, porque en estos casos la precisión importa. Los reportes policiales de la captura de julio de 2026 lo identifican con el alias Pirata, mientras que la sentencia de 2025 registra a Rivas Ayala
con otro apodo dentro de la pandilla, el Homeboy de la L. Esa diferencia de alias deja una rendija abierta, lo que sí es un hecho documentado, verificable en los registros de la propia fiscalía, es que existe una condena de 42 años contra un Elmer Vladimir Rivas Ayala por esos delitos dictada en ausencia en San Miguel, y que un hombre con ese mismo nombre fue capturado al ser deportado, reclamado por ese mismo juzgado. Si son la misma persona, y todo apunta a que sí, el círculo se cerró. Si hubiera un homónimo de por medio, será el proceso judicial el que lo aclare. Yo te cuento lo que dicen los papeles, sin adornarlo. Dicho eso, sigamos porque ese juicio de 2025 esconde algo mucho más oscuro que una simple condena. Esconde a la estructura completa a la que pertenecía. Esconde a sus compañeros con nombre y apellido. Y esconde un crimen que cuesta narrar con un motivo detrás que lo hace todavía peor. Los 15 condenados de aquel juicio pertenecían a dos clicas de la MS-13, los Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos. Dentro de ellas ocupaban distintos rangos, homeboys, chequeos, paros, toda la cadena de mando de una célula pandillera operando en el oriente del país, y la Fiscalía General de la República llevó a ese juicio pruebas que resultaron demoledoras para todos ellos. El hombre que encabezó la lista de condenados de aquel día fue Eber Wilfredo Herrera Gómez, alias El Satánico. Le cayeron 155 años de prisión. La cuenta detrás de esa cifra es escalofriante. 4 homicidios agravados y un intento de homicidio. 4 personas muertas atribuidas a un solo hombre de la estructura que compartía con Rivas Ayala. Ese era el nivel de violencia de la célula. Ese era el mundo en el que se movía el hombre que acaba de bajar del avión. Y no estaban solos los dos. El tribunal fue nombrando uno por uno a los demás integrantes de la célula y cada nombre venía con su propia cuenta de sangre. Cristian Omar Sosa Serpas, alias El Cristian. Douglas Miguel Aparicio Ramos, alias El Chucky. Noé Victelio Rivera Batres, alias Noé. Los 3 fueron condenados a 38 años de cárcel cada uno por un homicidio agravado y organizaciones terroristas. 3 hombres, 38 años cada uno, por una sola muerte compartida. Y hay otro grupo dentro del mismo expediente condenado por asesinar a un hombre, que muestra cómo funcionaba esta gente cuando decidía acabar con alguien. Kevin Humberto Martínez Segovia, alias Espanto. José Isaías Hernández Campos, alias Chilo. José Noel Romero Hernández, alias El Bad Boy. Y 2 más, el Chorro Fino y el Clandestino. Estos últimos también juzgados en rebeldía, prófugos igual que Rivas Ayala. A los 5 les cayeron 30 años de prisión por ese único crimen. 5 hombres para matar a uno solo. Así de sobrada era la violencia de esta clica. Fíjate en un detalle que se repite en esa lista y que dice mucho. Junto a varios nombres aparece de nuevo la palabra rebelde. El Chorro Fino, rebelde. El Clandestino, rebelde. Otros 2 condenados de ese mismo juicio, Omar de Jesús López Márquez, alias Chongo, y Carlos Alexis Ruiz Rodríguez, alias El Hueso, también fueron sentenciados en rebeldía a 8 y 12 años. De los 15 condenados de aquel día, 5 enfrentaron el juicio prófugos sin dar la cara. 5 hombres juzgados con la silla vacía. 5 fugitivos que en junio de 2025 andaban escondidos en algún lugar mientras un tribunal les ponía años encima. Y uno de ellos, Rivas Ayala, acaba de aparecer 13 meses después bajando de un avión. Quedan 4 sillas vacías que todavía esperan a su dueño. Esa idea, guárdala, porque a ella vamos a volver. Pero antes tengo que contarte el crimen que está en el centro de todo este expediente. El caso que la propia fiscalía marcó como uno de los más atroces atribuidos al grupo. Y el motivo detrás, que es lo que de verdad revuelve el estómago, ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, en el distrito de Ozatlán, departamento de Usulután. Una mujer fue privada de libertad por la pandilla, la sacaron de donde estaba, la trasladaron contra su voluntad y la llevaron hasta un cerro apartado. Ahí la asesinaron con arma de fuego y después la desmembraron y la enterraron intentando que nadie la encontrara jamás. Su cadáver fue localizado meses más tarde, el 7 de junio de 2018. ¿Y por qué la mataron? Aquí está el dato que la fiscalía estableció en juicio y que convierte este crimen en algo aún más frío. La pandilla dio la orden de asesinar a esa mujer por una sola razón. Era pareja de un pandillero retirado. No había hecho nada. Su único delito, a los ojos de la estructura, era estar con un hombre que había querido salirse de la pandilla. Y por eso la condenaron. Por eso la subieron a un cerro.
Por eso la mataron y la enterraron en pedazos. Ese es el mensaje que esa clica quería mandar, que salirse tenía un precio, y que ese precio lo pagaba también quien estuviera a tu lado, que ni siquiera retirarte te ponía a salvo, porque irían por lo que amabas. Ese es el expediente al que está ligado el nombre de Elmer Vladimir Rivas Ayala. Esa es la clase de estructura por la que un tribunal lo sentenció a 42 años. Una célula que mataba a una mujer para castigar a un hombre que había querido dejar de matar. Ahora entiendes por qué inteligencia policial estaba esperando ese vuelo con tanta precisión. ¿Por qué no lo dejaron pasar como a un deportado cualquiera? El hombre que bajaba por esa escalerilla arrastraba a sus espaldas una sentencia firme y la sombra de uno de los casos más brutales del oriente salvadoreño. Y su historia, la de un condenado en ausencia que creía haberse salvado cruzando al norte, encaja dentro de un patrón mucho más grande que se está repitiendo una y otra vez en El Salvador, porque Rivas Ayala está lejos de ser el único al que la condena le llegó estando lejos. Piensa en lo que significa esa palabra rebelde, multiplicada por cientos. Los tribunales salvadoreños llevan años juzgando estructuras completas de la MS-13 y en juicio tras juicio se repite el mismo fenómeno. Buena parte de los acusados enfrentan la vista pública prófugos escondidos, ausentes y aún así los condenan. Déjame darte la dimensión real de esto con casos concretos, porque las cifras son de otro planeta. En la misma zona oriental, la fiscalía logró condenar a 66 pandilleros de la clica Sailor Locos Salvatruchos a penas de hasta 807 años de prisión. Entre 2017 y 2019, esa estructura cometió 24 homicidios agravados, 2 extorsiones y varios intentos más. Entre sus víctimas hubo una pareja de esposos sastres sin nada a balazos en agosto de 2019, porque los pandilleros creyeron que el hombre había avisado a la policía sobre el traslado de un pandillero. 2 de los cabecillas, Malhechor y Negro Frank, recibieron 654 y 642 años, y de ese juicio, 18 pandilleros lo enfrentaron en rebeldía, 18 prófugos más sentenciados sin estar. En otro caso, 112 pandilleros de la clica Molinos Locos Salvatruchos, la misma a la que pertenecía Rivas Ayala, fueron condenados en bloque a penas de hasta 45 años. Toda una estructura desmontada de una sola vez por pertenecer a la organización que sembró el terror en los distritos de Usulután, Tecapán y Ozatlán, el mismo territorio del crimen del Cerro. Otro más, 27 pandilleros de varias clicas condenados a penas de hasta 142 años. Entre sus víctimas, un estudiante de apenas 16 años del Instituto Ingécar de San Miguel, asesinado en abril de 2018 cerca de su propio centro de estudios. El patrón es siempre el mismo. Estructuras enteras juzgadas, cientos de años de condena repartidos, y en casi todos esos juicios, una fila de sillas vacías. Los que huyeron, los que cruzaron fronteras, los que se creyeron a salvo por estar lejos. La justicia salvadoreña dejó de esperarlos para actuar. Los condena primero y ya después el sistema se encarga de irlos alcanzando uno por uno. Y muchos están siendo alcanzados justo ahora por la misma vía que alcanzó a Rivas Ayala, la deportación. Estados Unidos, en su propia ofensiva contra la MS-13 y contra la migración irregular, ha estado deportando a un flujo constante de salvadoreños. Y en cada uno de esos vuelos pueden venir hombres con cuentas pendientes, algunos apenas señalados, otros ya condenados en ausencia sin saberlo. El país que ellos eligieron como refugio se convirtió en el cartero que los devuelve directo a la puerta de la justicia que creían haber esquivado. Hubo otros casos que dibujan exactamente ese camino. Pandilleros de la MS-13 buscados por homicidio en El Salvador, localizados escondidos en ciudades estadounidenses, viviendo bajo perfiles falsos, cargando alertas rojas de Interpol por asesinatos cometidos en su país. Uno de ellos fue hallado en Nueva York tras entrar de forma ilegal con 2 cargos de homicidio agravado pendientes en El Salvador y una orden de captura que databa de años atrás. Otro fue detenido en el estado de Ohio, también reclamado por homicidio en su país natal. Hombres que se creyeron invisibles hasta que una verificación de identidad en un aeropuerto o en una calle lejana hizo saltar la alarma. El mensaje que dejan todos estos casos juntos es tan simple como demoledor. Cruzar la frontera dejó de borrar el pasado. Un homicidio cometido en un cantón de Usulután en 2017 puede alcanzarte en 2026 mientras bajas de un avión con una condena de 42 años que se dictó mientras tú creías estar a salvo. Volvamos a él, al hombre del aeropuerto
porque su situación ahora tiene una particularidad que vale la pena entender bien. Si se confirma que el Rivas Ayala capturado es el mismo que fue condenado en 2025, entonces lo que le espera no es un juicio, es el cumplimiento de una pena que ya existe. Ya lo juzgaron, ya valoraron las pruebas, ya un tribunal decidió que era culpable y le puso una cifra, 42 años. Lo único que faltaba era su cuerpo presente para empezar a contarlos. Y ese cuerpo ya está en manos salvadoreñas. La detención se hizo efectiva, fue entregado a la Policía Nacional Civil y ahora enfrentará el peso de esa orden judicial que lo reclamaba. El proceso determinará los pasos formales, la identificación plena, la ejecución de la sentencia, pero la parte más difícil, la de probar su culpabilidad, un tribunal salvadoreño la resolvió hace más de un año, sin necesidad de tenerlo enfrente. Piénsalo desde su lado por un momento. Imagina huir de tu país, cruzar fronteras, empezar de cero en otra tierra, bajo otra identidad, dormir tranquilo creyendo que lo dejaste todo atrás y descubrir el día que te deportan que nunca estuviste libre, que hace más de un año en una sala de San Miguel a la que ni siquiera fuiste, ya te habían puesto 42 años encima. La libertad que creyó vivir todo ese tiempo en el norte era prestada, una cuenta regresiva que corría sin que él la escuchara. Y recuerda las otras 4 sillas vacías de aquel juicio, los 4 compañeros de Rivas Ayala que también fueron condenados en rebeldía, que también andan prófugos en algún lugar, el Chorro Fino, el Clandestino, Chungo, el Hueso, 4 hombres que hoy en este momento pueden estar durmiendo tranquilos en alguna ciudad lejana sin saber que su nombre ya está en una sentencia, esperando su propio vuelo de vuelta. Porque si algo demuestra el caso de Rivas Ayala es que ese vuelo puede llegar cualquier día y que cuando llegue la condena va a estar ahí intacta con la misma paciencia con la que esperó más de un año a que él bajara la escalerilla. Toca, como siempre, poner las cosas en su sitio con claridad. El alias con el que fue capturado en 2026, Pirata, y el que consta en la sentencia de 2025, el Homeboy de la LE, no coinciden, y esa es la única rendija que impide dar el caso por cerrado al 100%. La condena de 42 años contra Elmer Vladimir Rivas Ayala por homicidio agravado y organizaciones terroristas está documentada y es firme. El crimen de la mujer en Ozatlán fue probado en juicio contra su estructura, con su motivo y su fecha. Lo que corresponde ahora al sistema judicial es confirmar plenamente que el deportado y el condenado son la misma persona y, en caso de serlo, hacerle cumplir cada uno de esos años. Hasta que eso ocurra formalmente, la vinculación se sostiene en la coincidencia de nombre completo, delitos idénticos y jurisdicción, que es fuerte, pero que un juez debe ratificar. Con esa cautela sobre la mesa, lo que este caso representa es difícil de exagerar. Durante años, la gran ventaja de los pandilleros salvadoreños fue la fuga, la capacidad de desaparecer, de diluirse en la migración, de poner un país entero de distancia entre ellos y sus crímenes. Un hombre que mataba en un cantón y al mes ya estaba en otra nación, con otro nombre, empezando de nuevo sabiendo que la justicia de su país tenía los brazos demasiado cortos para alcanzarlo. Esos brazos crecieron. Hoy, un tribunal condena en ausencia, un sistema guarda esa condena sin prisa, la coordinación entre países hace el resto y un vuelo de deportación entrega al fugitivo en bandeja. El que se creyó más listo por haber escapado terminó siendo el que cayó de la forma más humillante, caminando solo hacia sus captores, bajando de un avión, con una sentencia esperándolo desde hacía más de un año. La mujer de Ozatlán fue enterrada en pedazos en un cerro para que nadie la encontrara, castigada por amar a un hombre que quiso dejar la pandilla. 8 años después, la estructura que la mató está sepultada bajo cientos de años de condenas y uno de sus miembros acaba de ser entregado por el mismo país donde había ido a esconderse. La tierra que ellos usaron para ocultar a su víctima no logró ocultarlos a ellos. Si quieres seguir cada captura, cada condena y cada operativo contra las estructuras criminales que sembraron el terror en El Salvador, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame en los comentarios una sola cosa. ¿Cuántos de esos prófugos con la silla vacía crees que todavía andan sueltos en el norte, durmiendo tranquilos sin saber que en El Salvador ya tienen una condena esperándolos?